Bien, realicé un posteo con el título de Jubilados, todo sea por un voto, donde habla del diferimiento que el gobierno provincial otorgó a los 60 días hasta diciembre en beneficio de jubilaciones que no superan los 250.000 pesos. Estamos en línea con el contador Luis Moncada, que fue presidente de la Caja de Jubilaciones de la provincia de Córdoba. Contador, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo le va? Bien, bien. No tengo audio, no lo escucho. Hola, hola. ¿Me escucha? Hola. Sí, ahí lo escucho. Ok. ¿Me puede explicar, contador, cómo es esto? Bueno, yo eso que posteé fue la semana pasada a la luz de cómo iba dándose ese conflicto salarial docente y que el gobierno intempestivamente había decidido como una medida, digamos, para jubilados docentes, dejar en efecto ese diferimiento de los 60 días con que le aplicaban el aumento a los haberes de los pasivos. Obviamente que esa medida, cuando se tomó en su oportunidad, tenía como fundamento diferir el ingreso en el bolsillo del jubilado y a su vez disfrutar, entre comillas, digamos, el aporte que se hacía antedatado durante esos 2 meses. Ahí jugaban con la inflación como un recurso implícito del sistema, digamos, los propios jubilados ante la inflación cedían esa posibilidad al gobierno y sus bolsillos recién tomaban ese aumento los 2 meses, con lo cual el poder adquisitivo era mucho menos. Entonces, pero esta medida había sido tomada en aquella noche del 22 de mayo del 2020, en plena pandemia, Sí. cuando en 3 horas se trató una ley que, curiosamente, esa ley se trató y el primer artículo decía que se la denominaba Programa de Fortalecimiento de la Solidaridad y Sostenibilidad del Sistema Previsional de la provincia de Córdoba. Un título muy pomposo, realmente, pero no tuvo participación ni la oposición, no tuvo participación, porque esto fue en 3 horas, no tuvieron participación absolutamente nadie. Y en definitiva, ese fortalecimiento implicó un menoscabo en todos los haberes de los pasivos y que son el origen de todas las protestas que están ocurriendo hoy en día. Porque ese fortalecimiento no solamente difirió los 60 días, sino que aplicó el promedio, para aplicar el 82%, tomaba el promedio de los últimos 10 años, cuando antes era de 4, y una serie de medidas que en definitiva era más bien un debilitamiento, digamos, del ingreso del haber previsional y un fortalecimiento, entre comillas, del propio sistema, que es del cual ellos sí se sirven, y a su vez ese sistema el cual lo han financiado durante toda su vida activa. Prácticamente un sinsentido, un absurdo desde el punto de vista previsional, que quien aportó toda su vida tenga que después, cuando adquiere el derecho en función de los años y los aportes, tenga que sostener su propio sistema para el cual aportó toda su vida. Y esto, ese programa de fortalecimiento, el miembro informante en aquel entonces del oficialismo, hablaba del envejecimiento poblacional y hablaba de estas cuestiones y la baja de la natalidad, que son situaciones exógenas a los sistemas Sí. previsionales y son problemas en todos los sistemas previsionales, pero hace de la década del 70 que viene esto. Pero lo que no dicen, y que es el grave problema que tiene la caja de jubilación hoy en día, que también allá por el 2000, al calor de estas promesas de devolución del 82% que jamás se devolvió, Sí. se produjo el ingreso prácticamente de 30.000 jubilados jóvenes, podríamos decir, porque se bajaron las edades de 10 años, se aumentaban los mínimos que la ley establecía, se aumentaban un poco más,
para diferenciarse de la nación, digamos, como una cuestión de que aquí se pagaban los mejores salarios de todos. Resulta que todas estas medidas son las que han impactado en el sistema, porque, bueno, se han jubilado 10 años antes, le produce un egreso al sistema y a su vez ha dejado de recibir el sistema ese aporte, digamos, de esos 10 años. Y estas cuestiones, sobre todo el sistema previsional, que es de trato sucesivo, o sea, la cuestión previsional es fatal, o sea, o uno por haber cumplido de edad se jubila, o fallece, que da el derecho a pensión, o digamos, se invalida, pero siempre el que esté aportando al sistema va a tener un derecho sobre el sistema. Muy distinto es el caso de la salud, donde uno va aportando y si tiene la buena suerte de no enfermarse nunca, el sistema no le demanda, digamos, el egreso. Pero aquí el sistema la solidaridad es fundamental y todos aportan para obtener un beneficio. Esas variaciones, contador, que usted menciona, ¿son el origen del déficit de la caja? No, la caja ya venía con déficit. El déficit estructural de la caja es realmente muy grande, pero todas estas medidas lo que han hecho, han potenciado ese déficit que ya tenía el sistema. No sé, el sistema ya tenía ese déficit. Entonces, se llegó a una cuestión que mucho, no sé, pasó inadvertida, pero se firmaron unos pactos de financiamiento y armonización que se llamaron allá por los principios del siglo, en el cual era una venida de doble mano, o sea, venía la plata de la nación, pero acá se tenían que hacer las reformas para adecuarla, la ley provincial a la ley nacional. Esto no se dijo nunca. Entonces, hoy en día, estas cuestiones que le están demandando a la nación la plata para cubrir los déficits, y cada año le van pidiendo más a la nación en función, ya ahora eso se ha hecho una ley, digamos, por este convenio de armonización y financiamiento, pero se ha cedido autarquía, se ha cedido autonomía, porque hoy en día el ANSES es el que audita la caja de jubilaciones y en función de esa auditoría es que le manda o no la plata. Y los jubilados y los activos que tendrían que integrar el directorio de la caja de jubilaciones son los ajenos en esta situación, porque la carta orgánica de la caja dice que el directorio tiene que estar compuesto por dos representantes del Ejecutivo, uno del pasivo y uno del activo. Contador, ¿cuánto es el promedio que está cobrando un jubilado cordobés hoy de la caja de jubilaciones? O sea, el promedio de su jubilación. Los promedios es muy variado esto, precisamente ahí está lo que yo le explicaba, que el hecho de que no tengan posibilidad los activos y los pasivos de integrar ese directorio, los números de la caja son los que aparecen los lunes en la tapa de La Voz del Interior, pero nadie puede saber los números, que son malos los números de la caja. Pero los verdaderos dueños de la caja, que son los activos y los pasivos, son los que tienen que estar integrando ese directorio. Yo fui el último presidente que integré la caja con un miembro de los pasivos y un miembro de los activos. Ellos tenían el acceso a la información que yo también tenía. Yo tenía que acordar con ellos las cosas. Claro. Pues no podía tomar medidas, digamos, unilateralmente. Y esto no está ocurriendo y los gremios no demandan, porque en esto se duermen, no demandan la integración del directorio. La caja está intervenida prácticamente hace 25 años. Entonces los números de la caja, vuelvo a repetir, uno se entera de los números por los medios periodísticos, pero realmente no tiene acceso. ¿Corre peligro las jubilaciones de los cordobeses? Los sistemas previsionales están todos en dificultad. A nivel nacional también son, es decir, acá primero hay que sincerar los números, porque, insisto, no se conocen verdaderamente los números de la caja. Y a partir de ahí tiene que haber una conjunción de gente que no lo partidice al sistema, un equipo interdisciplinario de técnicos, esas cosas, y que, bueno, que haya una conjunción entre Estado, activo, pasivo, a ver cómo
se puede llevar adelante alguna cuestión con este sistema previsional, pero así como va dando bonos para decir que no pierden con la inflación y todos esos parches que van poniendo, que en la Nación están haciendo exactamente lo mismo, está demostrando que el sistema No funciona. no va. Contador, no, Sí, perdón. ciérrelo, ciérrelo. No, pero para decir una cuestión más macro, el sistema, usted me pregunta si corre riesgo. El problema de los sistemas previsionales es la cuestión de la macroeconomía. Entonces, porque es un subsistema de esa macroeconomía, o sea, ¿cómo se alimenta el sistema? A través de los aportes que generan los sueldos, Sí. digamos, así se alimenta el sistema. Hoy en día los sueldos están comidos por la inflación, hay desocupación, toda la macroeconomía está toda desordenada. No le pidamos al sistema previsional que solucione sus problemas, pero lo que han hecho acá es que le están pidiendo a los jubilados que solucionen el problema. Que esto me parece que es realmente muy malo, una cuestión que hay que analizarla muy bien. Contador, le agradezco muchísimo la gentileza, le mando un abrazo y nuevamente muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias.